conversando, ¿no? Un poco acerca de lo que está pasando en Panamá y también, bueno, en otras partes del mundo, que es muy interesante, ¿no? Saber lo que está sucediendo con nuestros vecinos aquí alrededor y, ¿por qué no?, también un poco más lejos, ¿no? Eh, bueno, hemos visto que esta semana también ha habido mucho movimiento con respecto a temas específicos de lo que nos compete a nosotros, ¿no? El tema de las auditorías ambientales. Es muy importante que toquemos ese tema el día de hoy porque, al igual que otros temas más, recuerden que nosotros en este programa lo que intentamos es a darle un poco de docencia, llevar la información correcta con, con los términos correctos, porque ¿qué es lo que pasa? Y ya lo hemos dicho en este programa anteriormente. Hemos dejado que muchas personas que se ponen el título de ambientalista hablen durante mucho tiempo sin tener todavía el conocimiento. Pueden tener la pasión, pueden tener el entusiasmo, y eso es muy bueno, todos comenzamos así, pero sin embargo es muy importante que utilicemos las palabras correctas, es muy importante que nosotros utilicemos los conceptos correctos. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar hablando por hablar y al final entonces vamos a estar tergiversando la información o, en otros casos, que es lo que ha sucedido muchas veces, malinformando a la ciudadanía. Entonces no podemos estar realmente hablando por hablar de términos que no todo el mundo tiene que conocer, pero para eso entonces lo que estudiamos, lo que trabajamos, lo que nos dedicamos a esto, estamos para entonces darle la información correcta. Yo siempre pongo como ejemplo, ¿no? ¿Qué pensaría un cardiólogo si yo comenzara a hablar de cardiología en este su programa Medio Ambiente y Progreso? ¿Qué pensarían ellos si yo comenzara a hablar de cirugía cardiovascular sin tener los conocimientos, solamente porque tengo la pasión o porque quiero hablar acerca del tema? Si quiero hablar acerca del tema, primero que todo tengo que investigar, eso es muy importante. Por otro lado, tengo que buscar a las personas idóneas para que puedan hablar acerca del tema sin que estemos mal informando, porque yo tampoco puedo criticar otra profesión si yo no la conozco, por el simple hecho de que yo quiero entonces hablar. ¿Se recuerdan cuando estaba el tema de las pandemias? O sea, yo conozco muchos profesionales de la medicina que ellos también se quejaban, se alaban las greñas, como decimos aquí en Panamá, eh, se querían cortar las venas porque había mucha gente opinando acerca de temas de salud que no manejaban. Había mucha gente opinando con respecto a lo que sucedía dentro de los hospitales sin conocer los hospitales. Habían personas, entonces eso causó un caos a nivel de que estresó a gran parte de la población mundial porque había mucha gente hablando de temas que realmente no conocían. Entonces, por eso es muy importante que nosotros también en que es nuestra profesión y es nuestro fuerte, expliquemos o tratemos de explicar con palabras simples lo que otros están tratando de tal vez de explicar a su manera, ¿no? No vamos a criticarlos, pero sí, vuelvo y repito, lo que estamos metidos en esto sabemos que no lo están diciendo bien, que no están informando las cosas bien, entonces para eso estamos. Bueno, este es su programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible, con su servidor Roderick Gutiérrez. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo en YouTube y también en Instagram para los que nos están escuchando acá en KW Continente a nivel nacional. Bueno, hoy me ha tocado en esta primera parte del programa, hacerlo desde el auto, porque, eh, bueno, aquí en Panamá es difícil llegar a tiempo a los lugares y más que todo cuando llueve. Sí les puedo decir que hay fuerte lluvia a nivel nacional desde hace ya varios días. Hay que tener mucho cuidado porque recuerden también, y esto como nos están escuchando a nivel nacional y también nos pueden ver en Instagram y también en YouTube, recuerden que cuando llueve no necesariamente
eh, en las áreas bajas, sino principalmente en la parte alta de las cuencas de los ríos o las cuencas hidrográficas, el, quebradas y ríos que pueden ser tranquilos o pueden ser seguros durante la época seca o mientras no esté lloviendo, pueden verse entonces realmente afectado su cauce o puede crecer su cauce si está lloviendo aguas arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde estamos, si vamos a cruzar una quebrada, lo que nos están escuchando, para que todo en el interior o fuera de la ciudad capital, si vamos a cruzar un río, más que todo a esta hora, que muchos de los de los niños están saliendo de sus escuelas, si nos están escuchando en la montaña o nos están escuchando en el interior, tengan mucho cuidado al cruzar las quebradas. ¿Por qué? Porque tal vez no esté lloviendo donde ustedes están, pero sí puede estar lloviendo aguas arriba y puede traer lo que nosotros le llamamos la cabeza de agua. Entonces, a mí me ha tocado ver quebradas en donde el agua no te llega ni siquiera a los tobillos o a la rodilla, incluso cuando está lloviendo, pero sin embargo, cuando llueve aguas arriba, se convierte entonces en un lugar peligroso para cruzar, incluso para bañarse o cualquier otra actividad. Entonces tengan cuidado porque está lloviendo a nivel nacional. Ya hemos visto videos de cómo están creciendo las quebradas y ríos en tierras altas de Chiriquí. También hemos podido ver videos en el área de Azuero. Más que todo, recuerden que las principales poblaciones están a orilla de los ríos o en la parte baja o de la cuenca hidrográfica de algunos ríos. Entonces, hemos visto videos de cómo han ido creciendo esas quebradas y esos ríos, por lo cual hay que tener mucho cuidado y más que todo si van a hacer alguna actividad cercana o si viven cerca de la orilla del río. También hay algunos proyectos y algunas infraestructuras que se han ido inundando y eso tiene mucho que ver también por el hecho de que lo principal para evitar la inundación en un área donde estamos trabajando, donde estamos habitando, es el mantenimiento de las quebradas y en áreas urbanas el mantenimiento adecuado y limpieza también de las cunetas y también de los alcantarillados. Muchas de las inundaciones que suceden durante la época lluviosa en áreas urbanas o en áreas habitadas tienen que ver por la sedimentación o por la basura que hay en las cunetas o incluso en el mismo alcantarillado. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa siempre en Panamá, no le prestamos atención a cuando está la época seca, no prestamos atención de hacer el mantenimiento y la limpieza adecuada, y entonces cuando caen las lluvias, entonces nos estamos quejando de que se nos esté inundando la casa, de que se nos esté inundando el proyecto, que se nos esté inundando el negocio, pero sin embargo, ¿qué pasó cuando estaba en la época seca? Cuando estaba en la época seca estaba cayendo basura, estaba cayendo hojas, estaba cayendo sedimento, porque esa es otra cosa también, y eso es un llamado de atención también a lo que son los proyectos y más que todo los proyectos de construcción. No hacen la limpieza adecuada ni tampoco hacen el ni tampoco cumplen con las medidas de mitigación adecuadas para evitar que el sedimento que ellos están provocando durante la construcción o durante la actividad en la época seca, eso va a caer entonces a las cunetas y va a caer a las quebradas y por supuesto entonces va a provocar problemas a terceros durante la época lluviosa. Entonces, yo he visto en áreas de la ciudad de Panamá como en horas de la tarde comienzan a lavar todo ese cemento que se cayó de las máquinas durante el momento en que estaban vaciando y más que todo en construcciones de edificios en áreas de San Francisco o barrio, y también lo he visto en otras áreas fuera de la ciudad de Panamá. Todo eso que en ese momento es líquido, cuando cae al alcantarillado y eso se seca, comienza entonces a crear una costra que al final entonces comienza a tapar todas estas alcantarilladas
alcantarillado y posteriormente pasa lo que acabo de decir. Cuando llueve, entonces toda esa, el agua que está cayendo no puede pasar libremente por el conducto por el que se diseñó para que pasara el agua y no que pasara la basura ni tampoco que pasaran las hojas, las ramas y mucho menos el cemento. Eso entonces comienza a tapar esas áreas y entonces comienza, por supuesto, a ver que algunas áreas donde anteriormente no se inundaba, comienza a inundarse. Un ejemplo que todo el mundo conoce es Vía Argentina. Vía Argentina, los que vivimos en Vía Argentina o vivimos en un momento en Vía Argentina, antes de que hicieran todos estos trabajos que se hicieron, que ya conocemos, sabíamos que en Vía Argentina corría mucha agua, porque realmente hay muchas zonas donde eh, por su topografía corrían aguas hacia la misma Vía Argentina, pero no se inundaba. Posteriormente, cuando hicieron estos trabajos, entonces vimos cómo se comenzó a inundar entonces esto. Y tiene que ver mucho por que se taparon algunas áreas que anteriormente servían para evacuar toda esa agua. Por otro lado, también hubo mucho sedimento que nunca se limpió y creo que hasta el día de ahora tampoco se ha limpiado. Y todo eso va taponando, vuelvo y repito, estas alcantarillas y esta infraestructura que fueron diseñadas para que el agua saliera lo más rápido posible. Entonces, si estamos nosotros mismos eh, haciendo las cosas mal, no podemos pedirle a la naturaleza que ignore todos esos errores que hemos cometido nosotros los seres humanos y que no suceda absolutamente nada. Eso con respecto al tema de las lluvias, vuelvo y repito, que estamos en un momento en donde está lloviendo sumamente fuerte. ¿Qué, ¿Por qué saco este tema? Porque vuelvo y repito, las personas que estaban pidiendo la auditoría, porque en realidad estos grupos ambientalistas eran los primeros que estaban pidiendo la auditoría y que querían una auditoría integral y que fuera una auditoría que abarcara todo y que fuera una auditoría que realmente eh, dejara, el, comprobara, ¿no? De que realmente todo lo que se estaba haciendo o se había hecho en el proyecto Cobre Panamá. Vuelvo y repito, ellos eran los que estaban pidiendo la auditoría. Bueno, Se les cumplió, se les cumplió por supuesto, se aprobó una auditoría, el Estado está pagando una auditoría integral a se contrató una empresa, un tercero para poder que esto lo hiciera. Y ahora que fue contratada, ahora dicen que no están de acuerdo con la auditoría, porque la auditoría solamente va a auditar el 45% de los compromisos ambientales. Bueno, vamos a explicar el tema del 45%. Primero que todo, no es el 45%, no se está auditando solamente el 55%, como ellos están tratando de dar a entender. Se está auditando todo lo que se ha tenido, todo lo que realmente se tiene que auditar en el momento. Hay cosas que no son de esta etapa, que ya pasaron y que fueron compromisos del estudio de impacto ambiental, por supuesto en la etapa de construcción, que ya esas etapas cerraron. Cuando se habla de construcción, esto es previo, por supuesto, a lo que es el mismo, previo a lo que es la etapa de operación. Entonces, si ya esa etapa fue, si ya esa etapa se culminó y esa etapa se cerró, entonces no hay que auditar esos compromisos de esa etapa. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba contratar mano de obra local, por dar un ejemplo, se contrató, están los documentos, están los auditos que se hicieron en su momento, que se pueden revisar realmente. En la parte ambiental
compromisos como evitar la erosión, hacer trampas de sedimentación, hacer el rescate de flora y fauna, el tema de la reforestación una vez terminada y cerrada la etapa de construcción. Todas esas etapas todas esas actividades o esos compromisos ya se cumplieron y ya pasaron. Entonces, esto no entra en la auditoría actual. ¿Por qué? Porque lo que sí hay que auditar son los documentos que se entregaron en el momento, pero no se puede realmente regresar a ver si se está cumpliendo con algo que ya se cerró. Cuando hablamos de etapa de construcción, se tienen que construir carreteras. Para construir carreteras hay que buscar un área donde poner el material. Esa área también es parte de los impactos o parte de los impactos que se producen en el momento de la etapa de construcción. Hay que hacer campamentos, hay que colocar áreas para almacenamiento de material, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que se termina la construcción, todas esas áreas se cierran. Los campamentos se trasladan a los campamentos que se construyeron ya para la operación. Las trampas de sedimentación tuvieron que haber cumplido durante la etapa de construcción, después debieron haber quedado otras infraestructuras que hicieran el mismo trabajo, porque fueran diseñadas ya para cuando la infraestructura esté hecha, y esas etapas ya fueron cerradas. Entonces, sí, el estudio de impacto ambiental habla de más de 260 compromisos, pero durante toda la etapa o durante toda la vida útil del proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que está en la construcción, bueno, incluso antes que se crearon otros estudios de impacto ambiental, que era la etapa de exploración, está la etapa de construcción y está la etapa de operación, que esa es la que está en este momento, que por supuesto hay que también auditar lo que se está haciendo en la etapa de cuidado y mantenimiento, que es donde se encuentra ahora mismo, y también cuáles son los compromisos, si son los adecuados o no, que se pusieron en su momento para lo de la etapa de cierre y post-cierre. Entonces, no se está auditando, no se va a dejar de auditar el 45%, como dice algunos por ahí, sino que hay etapas que ya fueron culminadas que, por supuesto, no son de auditar en este momento. Lo que sí se tiene que hacer es que, ok, tú cumpliste con todo esto, bueno, ok, enséñame los informes de seguimiento, yo los reviso, a ver qué dijo la autoridad o qué dijo el Ministerio de Ambiente en ese momento, y por supuesto entonces vamos a verificar toda esa información. Eso es muy importante saberlo porque, como dije anteriormente, vamos a decir las cosas tal cual como son. Por otro lado, también, como dije anteriormente, esto tuvo un tiempo para lo que era consulta pública, en donde fue un mes que estuvo publicado para que todos pudieran hacer sus debidas consultas y entregar sus opiniones. Si no me equivoco, durante esa etapa, antes que culminara esa etapa, más de 260 entre empresas, gremios y profesionales entregaron su, eh, sus comentarios, 260 documentos que se entregaron. Entre esos estaban los mismos que ahora mismo están diciendo que no quieren la auditoría porque no se está cumpliendo con todo. Ellos también entregaron sus documentos. Incluso nosotros en la Cámara Minera de Panamá solicitamos una copia de todos los documentos que se habían entregado en su momento y ahí están los comentarios de ellos. O sea que el proceso fue adecuado, el proceso se cumplió de acuerdo a la ley de transparencia, de acuerdo a lo que es la ley de participación ciudadana y también cumpliendo con el acuerdo de Escazú que tiene que ver con transparencia. El proceso se cumplió. El proceso de entregar la información y hacer sus debidas consultas se hizo. Nosotros nos quejamos mucho como panameños por las instituciones. Pero sin embargo, cuando las instituciones cumplen con lo que tienen que cumplir, cuando las instituciones entregan la información para que sea revisada y da el tiempo que exige la ley para poder hacerlo, entonces nos quejamos. Nos quejamos de las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos?
Nosotros realmente queremos que las instituciones cumplan o realmente lo que nosotros queremos es quejarnos de todo lo que hagan las instituciones. No importa quién sea el ministro, no importa quién sea el gobierno, no importa quién sea el presidente en el momento, siempre nos vamos a quejar de lo que hagan las instituciones. Eso tampoco puede ser. Nosotros lo que tenemos que velar es que ellos cumplan realmente con los tiempos. Si la ley establece 30 días, que sean los 30 días, no sean 29 ni 25, que sean los 30 días. Si la ley establece que tienen que entregar la documentación completa, que sea la documentación completa. O sea, si la ley establece que ellos tienen que tomar en cuenta los comentarios, ver cuando se hacen los cambios, si realmente tomaron en cuenta los comentarios o no los tomaron en cuenta. Eso es lo que nosotros tenemos que exigirle a las instituciones. Si las instituciones cumplen con eso, independientemente de quién sea el que esté ahí, si me cae bien o me cae mal, eso es de menos, las instituciones cumplen. El proceso siguió, las consultas siguieron, las reuniones siguieron, por supuesto, todo esto fue un checklist que hice y que me mandé para poder hablar el día de hoy, para no dejar nada por fuera. O sea, siguieron las reuniones técnicas entre las instituciones. Por supuesto, después se hizo la contratación, se hizo una licitación pública para escoger el mejor postor con la experiencia necesaria. En este caso sale SGS. SGS es una empresa suiza que tiene más de 120 años de haberse creado, para que tengan una idea, y está en más de, si no me equivoco, más de 72 países, entre esos Panamá, Colombia, Estados Unidos y otros más. SGS es una empresa especialista en auditoría, por eso que nosotros lo hemos escuchado mucho durante los últimos años, porque hay pocas empresas a nivel internacional y a nivel local que se encarguen de este tipo de proyectos y que realmente puedan ser independientes de cualquiera de los de cualquiera de decisiones que se puedan estar tomando, ya sea por el gobierno o en conjunto con la empresa. Entonces, ahí se contrató una empresa con la experiencia necesaria. Nosotros, como consultores ambientales, hacemos ese tipo de trabajo, pero somos panameños, somos una empresa panameña, una empresa que no tiene el tamaño de CGS. Si no hubieran contratado a nosotros, entonces ahí hubiera habido problemas, no porque es el presidente de la Cámara Minera, no porque es un pro minero, no porque es una empresa panameña, no porque lo compraron, no porque se vendió, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde vamos? Si contratamos una empresa con experiencia, nos vamos a quejar, pero si contratamos una empresa que también tiene experiencia, pero es panameña, también nos vamos a quejar porque le vamos a buscar la quinta pata del gato. Y eso no puede ser, que cada vez que se haga algo, se trate de avanzar, estemos nosotros realmente quejándonos de todo. Además, los puntos incluidos en esta auditoría integral ya son auditados 2 veces al año. Eso es muy importante saberlo porque dentro de los compromisos está entregar auditorías ambientales al Ministerio de Ambiente y también entregar auditorías, entregar informes de auditoría al MISI. Dentro de los compromisos que hay es que se auditan 2 veces al año. Esto quiere decir que cada 6 meses tienen que entregar un informe de seguimiento y, por supuesto, tienen que entregar informes de auditoría. Estos son cada 2 veces al año, o sea que esto se ha estado auditando durante toda la etapa de construcción y la etapa de operación que ya llevamos desde el 2011, que el 2011 no marca el momento de la explotación. El 2011 no marca el inicio de las operaciones. El 2011 lo que marca es de cumplimiento del estudio de impacto ambiental. Esto tengo que tenerlo muy claro porque están diciendo que llevaba 20 años y no pagaba impuestos. No, no llevaba 20 años. Estaba construyendo durante ese tiempo y solamente tuvo 4 años operando. Además, los puntos incluidos en esta auditoría integral, ya, bueno, ya lo dije, cada etapa del estudio de impacto conlleva distintos impactos y en consecuencia diferentes compromisos. Esto es muy importante decirlo porque los impactos que no es contaminación, estemos bien claros en esto porque quieren decir que los impactos es
que los impactos tienen que ver con la contaminación. No, impactos no son contaminación. ¿Estamos claros en eso? Los impactos son todo lo que nosotros provocamos a la naturaleza en nuestro diario vivir. O sea, si nosotros arrancamos el auto va a emitir gases, esos gases son impactos que nosotros estamos emitiendo a la atmósfera, pero no significa que hay contaminación, porque un solo carro a lo mejor cumple con lo que es la normativa, pero sin embargo, si hay 1 millón de autos y 1 millón de autos no están cumpliendo y no tienen el mantenimiento adecuado, entonces sí estamos hablando de contaminación. Entonces, una golondrina no hace verano, para que lo entiendan un poco mejor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cada etapa hay impactos y hay impactos diferentes. ¿Eso qué significa? Que en la etapa de construcción no se está abriendo el tajo. Por supuesto, en la etapa de construcción el tajo no está abierto y los impactos del tajo no se le pueden achacar a la etapa de construcción ni los impactos de la etapa de construcción a lo que es el tema de la operación cuando ya se está abriendo el tajo, por dar un ejemplo. Entonces, cada una de las etapas tiene diferentes impactos. Cuando se está explorando en un proyecto minero, esto es muy importante decirlo, lo que se está es abriendo o perforando pequeños agujeros para saber qué hay bajo tierra. Una vez que se extrae esa información, entonces se manda al laboratorio. Pero son pequeñas perforaciones que se hacen, que son muchas, dependiendo del proyecto, pero son pequeñas perforaciones que se hacen en la tierra. Muchas de esas son tapadas posteriormente. ¿Por qué? Porque no se encontró nada en ese lugar y se tapa entonces ese pequeño agujero y hasta ahí llegó el impacto que se provocó. Pero cuando nos vamos a la etapa de, entonces, cuando nos vamos a la etapa de operaciones, entonces ya tenemos que abrir el tajo, estamos hablando de voladura, estamos hablando de manejo de aguas acumuladas, que hay que sacarlas, que hay que manejarlas, aguas residuales. Tenemos que ver el tema de seguridad, que también el tema de lo que le puede suceder al ser humano o al trabajador también es un impacto ¿cómo se llama? En el tema de seguridad, que puede ser, vuelvo y digo, corregido, o puede ser mitigado, o puede ser planificado para evitar que se convierta en un problema. Y así nos vamos entonces viendo que cuando llegamos a la etapa de cierre y después a la etapa de post-cierre son otros impactos. Entonces no todos los impactos se, por decirlo con una palabra simple, no todos los impactos se repiten en cada una de estas etapas. Entonces es muy importante saberlo porque ya los impactos que fueron mitigados, los impactos que ya fueron en su momento auditados, los impactos que ya no se están produciendo porque estamos en otra etapa, no hay por qué auditarlo. Lo que se audita es la información que se entregó en el momento para ver si se cumplió o no se cumplió realmente con la normativa. Los compromisos se cumplen por fase. Eso es lo que acabo de decir en otras palabras. Cada fase tiene un cumplimiento y cada fase tiene sus propios compromisos. Y a medida que vamos pasando de una fase a otra fase, entonces tenemos que verificar que todos los compromisos que tuvimos en esa fase, que ya hemos, eh, que ya hemos superado o que ya hemos cerrado, se hayan cumplido. Y tenemos que preocuparnos por las fases que vienen o por las etapas que vienen. ¿Cómo vamos a manejar entonces esa etapa en un futuro? Entonces, es muy importante que entendamos todo esto. Espero haberlo explicado. Si no quedó claro, recuerden que estamos en Instagram. Puede dejarnos sus preguntas en Instagram. Estamos en vivo, Medio Ambiente y Progreso, como también nos pueden dejar sus preguntas también en YouTube. Y también pueden seguirnos en Medio Ambiente y Progreso y hacer todas las preguntas correspondientes. A veces cuando son temas muy técnicos, cuando son temas muy complejos, es muy difícil explicarlo en tan poco tiempo. Porque a nosotros también, los que trabajamos en esto, no nos cuesta también asimilar todo esto cuando estamos estudiando. O sea, no todo lo aprendemos en un solo día. Por eso que son varios años de universidad e incluso hay especializaciones, hay posgrados, hay maestrías para ver temas específicos.
Cuando estudié el tema de ciencias ambientales, por supuesto, no se, no se amplificó el tema de los estudios de impacto ambiental y las auditorías en la universidad. ¿Qué tuve que hacer después? O lo que tenemos que hacer todos los que estudiamos y nos dedicamos a eso, después tenemos que especializarnos en el estudio de impacto ambiental, tomar cursos de estudio de impacto ambiental, tomar posgrados de estudio de impacto ambiental, de igual forma hacerlo con las auditorías. Tenemos que seguir creciendo, porque un ejemplo, un biólogo que hoy en día es auditor, cuando se graduó de biólogo no le enseñaron auditoría o se la tocaron muy por encima y no son especialistas en auditoría. Por eso que es muy importante también hablar con el especialista. Entonces, es muy importante que entendamos, primero que todo, que vamos a quitarnos de la cabeza ya eso de que el 45% no se va a auditar. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar anteriormente. Hay etapas que ya fueron culminadas y esas etapas tenían sus propios compromisos. Y esos compromisos fueron auditados en su momento y fueron revisados en su momento. Entonces, ya hay compromisos que no se tienen que cumplir en esta etapa porque ya se cumplieron en las etapas anteriores. Entonces, no podemos mezclar todo como si esto fuera un chow mein o como si esto fuera como comemos en el interior, un macarrones con pollo, arroz y ensalada de papa. O sea, no podemos mezclar todo porque realmente no va a salir o no nos va a caer bien lo que va a salir al final. Entonces nosotros tenemos que estar muy claro de que cada etapa tiene su compromiso y cada etapa va cerrando a medida que ya va superando cada uno de sus compromisos. Entonces, si esto es así, ya todo eso que ellos dicen que no se va a auditar, ya fue auditado, ya fue revisado. Hay documentos que fueron entregados que sustentan que se hizo en su momento, que es lo que se tiene que revisar. No irse a ver si están cumpliendo con el manejo de residuos sólidos del campamento de construcción, por dar un ejemplo. Uno de los compromisos es manejo adecuado de los residuos sólidos en la etapa de construcción. En la etapa de construcción hay residuos sí, domiciliarios, como se pueden decir. Hay mucha gente trabajando, mucha gente comiendo. La mayoría de los platos o de los cubiertos que se utilizan en una construcción son desechables por, y mucha materia orgánica también de la comida que se desecha. Ese manejo de ese desecho, de ese residuo, hay que manejarlo de forma adecuada. Eso en la etapa de construcción. Por supuesto, tienen que contratar a una empresa que vaya, lo retire y lo lleve entonces a un lugar adecuado, ya sea un vertedero o sea un relleno sanitario. Entonces hay que trabajarlo de esa forma. Eso ya no se está manejando así porque ya está construida la instalación, está construida la planta, está construido los campamentos, está construido las oficinas, están construidas el restaurante, está construido las áreas de esparcimiento, están construidas las áreas de manejo de residuos sólidos, está construido, hay un plan, hay personal para manejar eso. Ya no hay que contratar a una empresa externa para poder que se lleve la basura. Ya hay planes de reciclaje. Ya hemos pasado por todo eso, entonces, ¿para qué regresar a ver cómo se hacía anteriormente? No sé si me estoy explicando, pero es como eh, lo que les quería decir. Entonces, descalificar algo que todavía ni siquiera ha comenzado o ha entregado su primer informe es como decir o ser tan negativo de que no voy a ir a la fiesta porque la fiesta va a quedar mal. O sea, no voy a ir al quinceaños del sábado porque el quinceaños del sábado va a quedar mal y porque la gente la gente que va a ir, que no conozco, no me cae bien. Entonces, nos estamos adelantando realmente a resultados que nosotros podemos decir, los que conocemos el proyecto y conocemos las operaciones, podemos decir que muchas cosas se van a cumplir. Incluso yo no me atrevería a decir que todo se va a cumplir, porque incluso en un proyecto tan grande como este, algunas cosas pueden
que no se estén cumpliendo adecuadamente. Y también, más que todo, porque se encuentra no en operaciones, sino en un proceso de cuidado y mantenimiento, donde no se tiene a todo el personal en este momento para hacerlo, para, para cumplir con todos los compromisos que hay que cumplir. Y no estoy hablando de compromisos ambientales y sociales, sino compromisos de mantenimiento, compromisos más que todo de algunas áreas en donde ahora mismo no hay personal, por lo que ya todos sabemos, por la paralización abrupta del proyecto y que han tenido que despedir a más de 40.000 personas que antes trabajaban ahí dentro, ya sean directos o indirectamente, y que por supuesto hay algunas áreas donde no hay personal ahora mismo. Otras áreas, las que son más críticas, se tiene personal, pero se tiene el mínimo de personal. Entonces, algunas cosas a lo mejor no se pueden cumplir en este momento. Pero eso no quiere decir que está mal. Eso lo que va a arrojar la auditoría, eso es otra cosa muy importante. Esta palabra quiero que se la aprendan. Va a arrojar un hallazgo. En una auditoría nosotros no buscamos culpables. En una auditoría nosotros no vamos a buscar el problema. Nosotros vamos a ver lo que se está haciendo y lo que se está haciendo, lo que encontremos, lo vamos a comparar con la norma. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay una gotera de agua en una pluma, eso es un hallazgo. Es un hallazgo que indica que no se está cumpliendo con la norma de uso adecuado de agua potable, por decir algo, para no mencionar números ni nombres de leyes. Entonces, se compara esa gotera de agua con lo que dice la norma y la norma entonces establece en qué tiempo tiene que ser arreglado esa gotera. Ya entonces, cuando se cumple ese tiempo y la pluma sigue goteando, entonces realmente ya es un incumplimiento. Y ese incumplimiento entonces tiene varias etapas para lo que es el tema de la sanción, dependiendo de la norma. Vuelvo y repito, algunas normas hablan de sanción verbal, sanción escrita, primera multa, segunda multa, tercera multa, paralización o cierre del proyecto. Entonces, hay métodos para poder arreglar las cosas y las normativas, dependiendo de cuál sea la normativa, entonces te establece los tiempos. ¿En qué tiempo ese hallazgo tú tienes que corregirlo para que no se convierta en un incumplimiento y ese incumplimiento no se convierta entonces en una sanción y esa sanción entonces vaya escalando hasta el cierre del proyecto? Entonces, así es como se maneja una auditoría, porque nosotros no vamos encontramos una pluma goteando, encontramos una mancha de aceite, se paralizó el proyecto, cierren todo el proyecto. ¿Por qué pasó con el puerto que estaba operando de forma adecuada? Vamos a cerrarlo porque Taller no está cumpliendo. No, Taller es el que tiene que mejorar las cosas, pero yo no puedo cerrar todo el proyecto porque Taller no estaba cumpliendo. O si en el puerto no se tenían las medidas de seguridad adecuadas, yo no puedo cerrar entonces planta, ni puedo entonces parar las voladuras que estaban planeadas para ese día. Es tan complejo y cuando estoy hablando de un proyecto minero mucho más complejo, pero lo hemos visto en auditorías del Canal de Panamá, donde hemos encontrado áreas hemos encontrado hallazgos en diferentes áreas que tienen, según la norma del tiempo necesario para poder entonces corregirlo. Lo hemos visto también en auditorías mucho más pequeñas, de un taller mecánico, donde hemos encontrado que el aceite usado no se manejó de forma adecuada en el momento en que se llegó a hacer la auditoría. Si lo manejaban mal o no lo manejaban adecuadamente, pero antes de la auditoría lo corrigieron, en el momento de la auditoría no hay un hallazgo, no hay un incumplimiento. ¿Por qué? Porque no se encontró en el momento. Pero yo no puedo ir a una auditoría, a un taller, entonces, y no encontrar, o mejor dicho, encontrar que el manejo de los aceites, eh, de los desechos, lo están manejando bien. El día que yo llegué a hacer la auditoría, yo no puedo entonces sancionar al taller, porque el año pasado cuando no se había solicitado la auditoría, cuando todavía no era un funcionario público, cuando todavía no era autoridad, lo estaban haciendo mal. Le había tocado en ese momento entonces a la autoridad hacer la sanción, pero si ya lo corrigieron en el momento que yo llegué,
porque algunos dicen, no, pero es que le dieron tiempo suficiente para corregirlo. No, pero es que las cosas se tienen que corregir. Por eso existen auditores internos, que muchas veces somos nosotros, o sea, las empresas o los profesionales que nos encargamos de eso, que muchas veces le caemos mal incluso a los mismos ingenieros que trabajan en obra. ¿Por qué? Porque somos como los policías, porque somos los que estamos siempre diciéndole que tienen que corregir las cosas. Mira, no estás utilizando el casco. A la gente que está manejando, por lo menos en algunos vehículos, no le gusta usar casco mientras manejan. Pero sin embargo, el reglamento dice que tienen que utilizar casco mientras estés dentro del área en operación. Y hemos encontrado muchas veces personas que no están utilizando el chaleco. No estoy hablando de Cobre Panamá, estoy hablando de otros proyectos donde vamos a hacer auditoría. Para darle ejemplos mucho más entendible, que hemos llegado a hacer la auditoría y nos pasan 2, 3, 4 camiones y la gente no tiene el chaleco y no tiene el casco durante el momento en que está eh, realizando sus operaciones. Nos hemos encontrado de que en el área de taller no tienen los insumos correspondientes para manejar un derrame de aceite. Cuando lo solicitamos no lo tienen. Entonces, eso es un hallazgo. Un ganchito en esa línea en donde dice que no tiene la indumentaria, el equipo de protección, el equipo de seguridad o los insumos para poder corregir cualquier problema que se haga. Ahí van poniendo un ganchito a cada uno de los puntos de los cuales no están cumpliendo. Así de sencillo. Los que no tienen ganchito o los que no tienen crucecita, dependiendo cómo le gusta a la gente escribirlo, entonces porque se están cumpliendo. O algunos lo hacen al revés, los ganchitos porque cumplen y las crucecitas porque no están cumpliendo. Todo depende de quién esté auditando. Lo importante es que al momento de pasar toda esa información en limpio, cuando uno regresa a oficina, entonces toda esa información esté clara para poder entregarla a las autoridades correspondientes. Eso por un lado. Por otro lado, como dije anteriormente, si encontramos un hallazgo en una parte del proyecto, no tenemos que paralizar o cerrar todo el proyecto. Lo que hay que hacer es solucionar ese hallazgo que se encontró en ese lugar específico. Si hay goteos de agua, por decirlo un ejemplo que todo el mundo entienda, eso es que están botando el agua, que no están utilizando el agua de forma adecuada, eso es un hallazgo que se puede convertir incluso en una multa, que no tiene las trampas de sedimentación, como dije al principio del programa, y todo ese sedimento, toda esa tierra que se va lavando va a caer a la quebrada y se están tapando la quebrada y por supuesto se están muriendo los camarones y se están muriendo todo el mundo. Si no tiene las trampas de sedimentación adecuada, eso también es un hallazgo y la norma establece cuándo y cómo tienes que solucionarlo. Si no tienes incluso el tema de la iluminación en las áreas de oficina adecuada, porque se va y se mide con un aparato, si la iluminación en el área donde se está trabajando es la adecuada, si no es la adecuada, ahí también hay un hallazgo. Y tienes que cambiar los focos, o tienes que cambiar las luces a este tipo de luces que son los que te permite la norma para poder trabajar en esa área donde tú estás trabajando. Porque en algunos lados son luces amarillas, en otros lados son luces blancas, otros son de neón, etcétera, etcétera, etcétera. El tema del ruido. Se va con un aparato y se mide el ruido. Si el ruido sobrepasa lo que dice la norma, que la norma lo que dice es cuando realmente que puede ser un daño para la audición del ser humano, entonces ahí hay un hallazgo. Y tienes que buscar cuál es la fuente de ese ruido que está sobrepasando la norma y corregirlo. Pero porque en el punto de ruido sobrepasa la norma o estás incumpliendo, no tengo que cerrar todo el proyecto. Entonces, algunos lo que buscan es paralizar el proyecto, cerrar el proyecto, buscar la quinta pata del gato o ver dónde encuentran a la bruja. Eso no es lo que se va a hacer en una auditoría. Y eso yo quiero que esté muy claro, porque como dije al principio, si yo estuviera en este programa hablando de cirugías cardiovasculares, me van a saltar todos los cirujanos del corazón, porque no soy especialista en eso y no estoy hablando del tema y estoy utilizando los conceptos adecuados. Cuando ustedes escuchen que hay personas hablando de auditorías, más que todo auditorías integrales o auditorías ambientales, pregúntenle a los expertos, busquen qué es una auditoría. Cuando ustedes le dicen que no se va a auditar todo, busquen el documento.
No se queden con el número que aparece muy bonito en Instagram, porque son expertos en buscar simbologías, en buscar números para tratar de tergiversar la información. No se queden con eso, investiguen. Y si todavía no encuentran nada, estamos aquí para servirle. Medio Ambiente y Progreso en Instagram, en TikTok, también en YouTube, para poder responderle todas las preguntas que ustedes quieran. Anoche me quedé casi hasta la 1 de la mañana hablando con una persona, no quería convencerlo, simplemente me estaba escribiendo por Instagram, pero esa persona no estaba claro en lo que estaba diciendo. Y me di cuenta que todo lo que decía lo estaba repitiendo, porque no tenía la base para poder sustentar lo que estaba diciendo. Entonces, le vamos a dedicar el tiempo que sea necesario cuando podamos, no todo el tiempo podemos dedicarle tiempo, pero le vamos a dedicar el tiempo cuando podamos para poder contestar todas sus preguntas. Entonces, como dije, en Instagram tenemos a Ahmed Navallo. Dios primero, queremos que la mina abra. Ajá, saludos desde Colón. Ok, ok. Bueno, igual. Gracias por sus saludos, gracias por todo lo que nos ha estado viendo también en Instagram. Vuelvo y repito, aquí en KW Continente estamos todos los miércoles transmitiendo en vivo en Instagram, como también en YouTube. Todo este programa completo lo vamos a subir a nuestra plataforma de YouTube para que ustedes puedan verlo completo y puedan utilizarlo, cortarlo y enviarlo, compartirlo con todo lo que ustedes quieran. Suscríbanse para poder que lleguemos a más personas y bueno, ya vamos para 3 años específicamente con este programa. Le damos las gracias a todos los que nos han acompañado hasta el día de hoy y todos los que nos quieran preguntar, vuelvo y repito, si tenemos el tiempo para responderle, lo vamos a hacer con mucho gusto. Y a los que están tergiversando, a los que quieren hablar y tratar de pescar en río revuelto, les digo que esta vez no lo van a lograr. Esta vez estamos preparados, esta vez sí, 2023 nos ganaron, utilizaron mejor las redes sociales que nosotros, pero esta vez no nos vamos a dejar. Esta vez vamos a informar con tiempo y vamos a responder todas las preguntas que ustedes quieran. Otra cosa más también, vamos a hacer un live con una persona próximamente, vamos a dejarlo aquí en Instagram, porque el día de hoy teníamos un foro en donde fuimos invitados y fueron invitados también todos estos grupos ambientalistas. Y cuando supieron que íbamos a ir nosotros al foro, decidieron no ir y el foro se canceló. Para que vean que nosotros estamos dispuestos a hablar en todos los lugares con todas las personas que quieran hablar con nosotros. Vamos a ir a todos los foros que nos inviten, porque para eso estamos, para hacer docencia, pero sin embargo ellos no quieren reunirse con nosotros. Los hemos invitado muchas veces a este programa y no quieren reunirse con nosotros. Así que un foro que se iba a hacer el día de hoy, en la mañana, en donde estábamos nosotros como panelistas, y también, incluso ellos eran más, porque habían como 4 de ellos con 2 de nosotros, como la vez pasada eran 3 de ellos y 1 de nosotros. O sea, y no tenemos miedo de ir a dar información, no tenemos miedo de decir la verdad, pero sin embargo ellos son los que no quisieron ir. Así que vamos a hacer un live con respecto a esa información y así nos despedimos del día de hoy en este su programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible. Recuerden, estamos en Instagram, Medio Ambiente Progreso, estamos en YouTube, Medio Ambiente Progreso, estamos en TikTok, Medio Ambiente Progreso. Suscríbanse y síganos también en KW Continente todos los miércoles en este su programa Medio Ambiente Progreso con este su servidor, Roderick Gutiérrez. Que Dios los bendiga, cuiden su salud y nos vemos la próxima semana. La próxima semana tenemos información desde otro lugar. Así que cuídense mucho. Bye. Nos vemos. Saludos.